Hola, y sean bienvenidos a un nuevo vídeo. La Segunda Guerra Mundial fue una de las guerras más catastróficas en la historia de la humanidad. Millones de personas murieron en dicha guerra. Aquí verás estrategias militares, políticas, económicas y científicas. Veremos cómo algunos científicos, artistas e inclusive jefes religiosos vieron desde su punto de vista esta guerra. Así que bienvenidos a Historia al Más Allá, la Segunda Guerra Mundial. Capítulo 1, el Partido Nazi. El Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán, en alemán, acerca de este sonido Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, abreviado como NSDAP, conocido coloquialmente como Partido Nazi, fue un partido político activo en Alemania entre 1920 y 1945 cuya ideología se sustentaba en el nazismo. Su predecesor fue el Partido Obrero Alemán, DAP, que existió entre 1919 y 1920. Los orígenes del partido nazi se remonta en enero de 1919, el mecánico ferroviario Anton Drexler fundaba en Múnich, junto con Gottfried Feder, Dietrich Eckart, Alfred Rosenberg, Hermann Esser y Karl Rahner, el Partido Alemán de los Trabajadores, Deutsche Arbeiterpartei, como uno de los movimientos etnicistas, en alemán Volkische, que existían en Baviera y en Alemania como resultado de la derrota teutona en la Primera Guerra Mundial. Para investigar a los diferentes grupos políticos de Múnich, el servicio de inteligencia del ejército alemán envió al joven cabo Adolf Hitler para que controlara las actividades de dicho partido. Hitler participa en una reunión el 16 de septiembre de 1919 y es invitado a adherirse al movimiento por sus dotes como orador, aunque mucho después declaró ser el miembro número 7 del partido, para hacer creer que había sido uno de los fundadores. En realidad fue el séptimo miembro del Comité Central y responsable de propaganda. Durante su gestión empezaron a contarse los miembros del partido, iniciándose la cuenta en el número 500 para dar idea de gran cantidad, por lo cual quedó asignado el 555 a Hitler. Según el libro Datos para la Historia del NSDAP, una publicación nazi de la época, el partido contaba con 64 miembros en 1919. El 24 de febrero de 1920 se celebró, a petición de Hitler, el primer mitin multitudinario del partido en Múnich, donde el mismo Hitler leyó los 25 puntos del programa del partido, escritos por él y Anton Drexler y que pretendían, mezclando antiliberalismo, pangermanismo y antisemitismo, ganarse al proletariado para la causa nacionalista. Dichos puntos constituyeron el programa dogmático del nazismo y nunca fueron cambiados. En esta misma asamblea se decidió el cambio de nombre del movimiento, pasando a denominarse Partido Nacional Socialista Alemán de los Trabajadores, cuyas siglas en alemán son NSDAP. En 1921, Hitler era su máximo dirigente, y su oratoria se consideraba el principal motivo del crecimiento del partido, que en 1923 tenía 50.000 afiliados. Después de protagonizar el fracasado Putsch de Múnich el 9 de noviembre de 1923, el NSDAP fue prohibido y, con Hitler en prisión, se produjo una cierta fragmentación del movimiento nazi. Levantada la prohibición, el partido fue refundado el 25 de febrero de 1925 con el mismo nombre, y Hitler consiguió la jefatura del partido. Mientras Hitler se centró en la actividad política y en el culto a su imagen, este legó en otros la administración del partido. Philipp Bouhler, Franz Xaver Schwarz y Max Reimann fueron en buena medida los autores de la reconstrucción del partido. Franz Xaver Schwarz, concienzudo y exhaustivo, se convirtió en el tesorero nacional del partido y reconstruyó la estructura administrativa y financiera del NSDAP.
16 fue también Schwarz el que puso el dinero para financiar la publicación del libro de Hitler, Mein Kampf, y el que negoció la adquisición de la nueva sede central del partido, la llamada Casa Parda, en 1930. Después de que su intento de golpe de Estado fracasara en Baviera, los nazis participaron en las elecciones restantes de los años 20. En las elecciones de la década de 1930, impulsados por los problemas económicos de Alemania debidos a la incipiente Gran Depresión, incrementaron sus votos considerablemente, convirtiéndose en el segundo partido mayor en el Reichstag, lo que mejoró su posición en los años venideros. En las elecciones parlamentarias de julio de 1932, a pesar de la amenaza de proscripción de la SA, Sturmabteilung, secciones de asalto, el ejército privado del partido, en 1932, los nazis alcanzaron un total de 13,57 millones de votos, y se convirtieron en el bloque más votado en el Parlamento. Sin embargo, esta victoria fue insuficiente para que Hitler accediese. El partido surgió al calor de la cultura racista, derechista y ultranacionalista de los Freikorps, unidades paramilitares que combatieron los levantamientos comunistas que se produjeron al término de la Primera Guerra Mundial. La defensa de una forma de socialismo era común en sectores derechistas desde la época de Bismarck y hasta años después de la Primera Guerra Mundial, sectores que influyeron en el nazismo. Arthur Meyer van den Broek, del movimiento revolucionario conservador, acuñó el término Tercer Reich y abogaba por una ideología que combinara el nacionalismo típico de la derecha y el socialismo de la izquierda. En la práctica, el partido utilizó el término socialismo para intentar atraer a la clase obrera y así alejarla del comunismo, KPD, y la socialdemocracia, SPD, al tiempo que utilizó el término nacionalismo para atraer a los sectores nacionalistas y conservadores. En un principio el discurso del partido se centró en la lucha contra las grandes empresas, con una marcada retórica antiburguesa y anticapitalista. Sin embargo, posteriormente fueron suavizando estos postulados y obtuvieron el apoyo y financiación de grandes empresas industriales y ricas personalidades. Desde la década de 1930, el partido orientó sus postulados al antisemitismo y al antimarxismo. El partido nazi comenzó la toma del poder cuando, luego de forjar una alianza con el centro católico y los nacionalistas en el Parlamento, y en vista de que los nazis habían ganado 2 procesos electorales, Hitler fue nombrado por el presidente Hindenburg canciller el 30 de enero de 1933. Inmediatamente se realizaron nuevas elecciones parlamentarias, y los nazis y sus aliados nacionalistas alcanzaron la mayoría, de la que se sirvieron para aprobar la ley habilitante de 1933, destinada a poner el poder absoluto en las manos de Hitler. Después de la proscripción o cancelación de todos los demás partidos, 5 de julio de 1933, y la prohibición de formar nuevos, 14 de julio de 1933, los nacionalsocialistas se convierten en el único partido político restante. Esto era parte de la Gleichschaltung, literalmente sincronización, término usado en un sentido político para describir el proceso mediante el cual el régimen nazi estableció sucesivamente un sistema de control totalitario sobre el individuo. Nombraron a la SA como brazo armado del régimen y a las SS como un organismo auxiliar de la SA, además de crear la policía secreta del Estado, en alemán, Geheime Staatspolizei, con las siglas Gestapo. El himno del partido nazi era el Ostwestlied, canción de Horst Wessel, dedicada a uno de los mártires iniciales del movimiento, Horst Wessel, muerto durante las habituales refriegas callejeras con oponentes políticos. Cada miembro del partido al ingresar recibía una constancia por escrito que duraba 6 meses, renovable por 6 meses más. Al año recibía un cartón donde se dejaba constar que la persona era militante activo y tenía un espacio para pegar las 12 estampillas correspondientes a la mensualidad, pues el partido era financiado por sus propios miembros. A los 2 años recibía un libro rojo de membresía donde constaban los datos y fotos del militante, sus aportaciones políticas y financieras, así como sus deberes y derechos como miembro del partido. Y así fue gran parte de la historia del partido nazi. Bueno, hasta aquí el vídeo, pero no te muevas que esto apenas está empezando. Soy Chuyín García, el perro. Nos vemos hasta el próximo video.